Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Gracias por la respuesta. Me he puesto la letra hoy tamaño Alfredo para no perderme ningún punto. Si el Moy me sigue presentando me quita 3 páginas de la predicación, así que menos mal que lo del resumen de la serie en la que estamos ya lo hemos visto todos, así que este párrafo también va fuera. Pero antes de empezar, quería decir que me están gustando mucho los domingos de agosto. Ya lo pensé el año pasado y parece que cuando somos pocos es como si fuese casi menos importante, pero hacía varios domingos que no podía estar ahí simplemente en la alabanza, sentado me refiero sin prestar atención a nada más, y la verdad que hoy lo he podido disfrutar un montón y la presencia de Dios está aquí. Así que aprovechemos eso y aprovechemos que somos pocos. A mí, en el tiempo de alabanza, Dios me ha traído una palabra para una persona, así que podemos aprovechar estos tiempos que somos menos para poder ir a hablar los unos por los otros. Ya te lo he dicho, Eloy, luego hablamos. Y eso. Lo de resumir la serie ya está. Entonces hoy estamos con el reinado del gran rey David. Como ha explicado Moy, de la serie, lo que estamos viendo, lo que toca hoy, la serie del rey David a mí personalmente me parece una serie bastante importante que conozcamos todos como iglesia, no por la serie en sí, sino por la vida del rey David, y dedicarle 5 o 6 domingos que le vamos a dedicar nos va a ayudar a verlo muy detalladamente y, como ha dicho Moy, de ver desde lo mejor, desde el llamado, cómo creció, hasta los errores, los pecados y de qué podemos aprender del rey David. Pero hay un concepto que cuando prediqué la primera vez en la iglesia, aparte de hablar desmesuradamente rápido, compartí con vosotros un concepto que era, eso me lo metieron a fuego en el seminario, que es cuando estés leyendo la Biblia y veas que algo se repite 2 veces, pausa y vuélvelo a mirar porque eso es importante. Y estaba esta semana estudiando la historia del rey David, literalmente me gusta mucho cuando te toca predicar porque te fuerzan más a mirar detalles, y me ha gustado mucho y veía que no solamente nos explica muy detalladamente toda la historia del rey David, sino que se va mencionando por toda la Biblia la historia del rey David, incluso en Crónicas, cuando van pasando las generaciones, hasta 4 o 5 generaciones después dice: no os exterminaré ni os haré daño por amor a mi siervo David. Entonces, no es que se repita 2, es que se repite 800 veces. Pero, a la misma vez, cuando te adentras dentro de la historia del rey David, hay varios conceptos, hay varios patrones, hay varias maneras en las que Dios le habla a David que se van repitiendo también a lo largo de la historia del rey David. Así que me parece muy importante prestarle atención porque rápidamente David es un personaje con el que nos identificamos. Yo no sé vosotros, os veo cara de bastante pecadores, así como yo, así que rápidamente, en cuanto leo los pecados del rey David, digo, este me gusta. Pero a la misma vez, no solo te identifica, sino que te inspira a acercarte más al corazón de Dios. Entonces, ¿qué vamos a estar básicamente viendo hoy? Mi pretensión, estas son las intenciones, es que sea un mensaje corto, que sea un mensaje entendible, que podamos terminar orando todos juntos y que nos vayamos a disfrutar de nuestra comida. Esas son las intenciones, ya están expuestas. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el significado del reinado del rey David, del reinado de David, mejor dicho. Vamos a ver lo que significaron esos 40 años, no solo para el pueblo de Israel, sino lo que conllevó después. Lo que sí quería era hacer una pausa y hacer una oración, porque, como os he dicho al principio, estaba ahí detrás orando y el Espíritu Santo me ha hablado muy fuerte. Y una de las cosas que he experimentado esta semana mientras preparaba esta predicación es que David siempre se paraba a escuchar la palabra, la voz de Dios, mejor dicho. Entonces creo que es como para aprender del reinado de David, creo que lo mejor es experimentarlo. Así que voy a orar, le voy a pedir al Espíritu Santo que nos hable a todos y vamos a ir viendo luego, punto por punto, qué podemos aprender de este gran reinado. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí, pero no solo queremos que estés aquí, Señor, sino que queremos escucharte en esta mañana. Así que te pido que yo el primero nos ayudes a escuchar tu voz, que mientras vamos viendo la relación que tuvo David contigo,
podamos ir escuchando tu voz, Señor, y tú puedas ir hablándonos. Tú sabes lo que necesitamos, así que, Espíritu Santo, te pido que esta mañana podamos experimentarte mínimo en la misma intensidad que lo hizo el rey David, Señor. Y que tú puedas hablar a nuestros corazones lo que tú necesites hablarnos. En tu nombre, amén. Ahora sí, vamos con las fortalezas del rey David. Y para que nos situemos un poco, quiero dar un poco de contexto. Dimitri, si me pinchas la foto. Aquí tenemos la cronología de lo que sería la vida de David, ¿vale? Muchos teólogos coinciden en que en esta época no existía Google Calendar. Por lo tanto, las fechas son aproximadas, ¿vale? Año arriba, año abajo, según vas leyendo comentarios y estudios, los años bailan un poco. Lo que sí tenemos clarísimo, es que David reinó 40 años y 6 meses. Es decir, no sé si acabó su reinado en el 960 o en el 978 o en el 900, pero que fueron 40 años y 6 meses lo tenemos bastante claro. Entonces, esto es una cronología del 1040 a.C. es el nacimiento, en el 1010 a.C. empieza el reinado, y si veis aquí se distingue entre Judá e Israel, los 40 años. Esto lo vamos a ver como una de las fortalezas del reinado de David, y vemos que la unción del rey David no lo marca en un momento específico. No se sabe con exactitud si pasaron 10, 12, 15, 17 años, más o menos, tampoco mucho más, por el momento en el que lo llama. Comienza a reinar con 30 años, tampoco yo creo que con 6 años ya fuese, igual sí, pero bueno, más o menos se calcula que fueron 10, 15 años más o menos desde que lo ungen hasta que empezó a reinar primero sobre Judá, luego sobre Israel, y ya vamos a ver qué significa esto. Sobre todo, los años de reinado, esos son tal cual. La Biblia dice que reinó 7 años y 6 meses sobre Judá, que luego reinó 33 años sobre Israel, y que el total fueron 40 años y 6 meses. Esto sí que lo tenemos clarísimo, ¿vale? Entonces, estando todos situados, ¿estamos todos situados ahora? ¿Sí? Perfecto. Me encanta el periquito. Soy culé, perdón. Si quieres quitar la foto ya puedes, Eso, estando todos situados, y antes de entrar puramente al tiempo de reinado del rey de David, voy a estar diciendo esto todo el rato, antes de entrar directamente a los años de reinado de David, me gustaría enfocarnos en el proceso que David atravesó desde que el profeta Samuel lo ungió hasta que comenzó su reinado. ¿Por qué me gustaría hacerlo si hoy es la serie del reinado solamente? Porque creo que entender este proceso nos va a llevar a entender por qué David reinó como reinó y nos va a llevar a tener más claridad acerca de esos años. No voy a leer todo ese proceso porque es muy extenso y además la Biblia da muchos detalles, pero ya nos lo explicó, no me acuerdo si fue Moy o si fue Jorge, quizá los dos, cuando el profeta Samuel llega a la casa del padre de David, lo unge como rey, que lo tenían escondido, cuidando ovejas, no sé cuántos, lo ungen, y desde ese momento hasta que David empieza a reinar, David atraviesa un proceso que si lo estudias minuciosamente te das cuenta que ese proceso está formando el carácter de un rey, que está demostrando el corazón que tiene que tener un rey para poder reinar con temor a Dios. Entonces, en ese proceso de 12, 15, 17 años, David atraviesa un montón de situaciones siendo ya ungido. Por ejemplo, cuando lo ungen, se vuelve a cuidar las ovejas. Luego toca el arpa para Saúl porque lo acechaban malos espíritus. Luego mata a Goliat. Luego se convierte en fugitivo de Saúl. Si podéis y tenéis el tiempo de leeros el primer y el segundo libro de Samuel, es muy interesante. Pero a lo largo de todo este proceso, David va experimentando el favor de Dios, va conociendo el favor de Dios y sobre todo va conociendo sus cualidades para cuando llegue el momento de que comience su reinado. Y algo que me gusta mucho de ver del proceso de David es que David entendió una cosa que era fundamental, que es que David era rey por unción y no por ambición propia. ¿Por qué digo esto? Cuando es fácil que si a ti te ungen como rey,
encima tengas la justificación divina de que soy ungido rey. Entonces es fácil muchas veces, sin darnos cuenta, a mí me pasa, estoy convencido que a vosotros también, que cuando tú tienes una ambición por algo, somos excelentes argumentadores que nos llevan a que esa ambición es justo lo que necesitamos. Si Dios te unge como rey, es fácil argumentar que como yo soy ungido como rey, llegar a algún lugar que acaba siendo por ambición propia. No digo que David no fuese ungido como rey, pero David entendió que él era rey por unción. Y ser rey por unción, ¿qué significaba? Significaba esperar pacientemente, confiando en cada punto del proceso. En todo ese tiempo que David fue ungido y no era rey todavía, como ya tenía liderazgo, le llegaron a seguir casi 600 hombres de guerra, con los que se dedicaba a pelear batallas para poder ganarse la vida. Incluso a veces, a veces no, 2 veces se tuvo que aliar con el ejército enemigo porque Saúl lo quería matar a él. En todo ese proceso, que nos lo explicó Jorge la semana pasada, tuvo 2 veces la vida de Saúl en sus manos. Tú estás ahí y piensas, yo soy justo, este hombre no, yo soy ungido, este hombre no, que hemos visto que Saúl sí fue ungido por Dios, me lo está poniendo delante, lo tengo que matar. Pero David, y además sus consejeros le decían, Señor, el Señor te ha entregado a tu enemigo en tus manos. Y David tuvo el discernimiento de decir, yo no voy a extender mi mano en contra del ungido de Dios, porque mi reinado es por unción. Yo no voy a ir ahí porque yo quiera, llegaré cuando Dios me lleve hasta ese lugar. Es decir, que este proceso fue muy importante en la vida de David porque al llegar a ser rey, David tenía claro que él no iba a reinar porque él quisiese ser rey. Si ahora mismo están marcadas las clases sociales, no os podéis imaginar en aquella época cómo estaría demarcado. Quiero decir que ser rey podría ser algo que todos quisieran ambicionar, pero David tenía claro que él era temeroso de Dios y que cuando él llegase al trono iba a ser porque Dios le había puesto en ese lugar. Y me gusta mucho ver cómo todo el proceso le lleva primero a aprender y segundo a confiar en Dios y a esperar el tiempo. Y habiendo comprendido que David fue rey por unción y que entendió esto a lo largo de todo este proceso, en el reinado de David, cuando comienza a ser rey, y ahora ya nos vamos a ir adentrando un poco en sus años de reinado, David, vemos un patrón en su reinado que se va a repetir en los siguientes reyes que van a venir después de él. Y lo que vemos es que cuando un rey en Israel, estamos hablando de la nación de Israel, cuando un rey era fiel a los principios de Dios, la nación de Israel prosperaba. Estos son patrones, lo podéis leer en la Biblia, en Reyes, en Crónicas. Cuando el rey no era fiel a los patrones de Dios, la nación no prosperaba. Y tú pensarás solo en el ámbito que tiene más que ver con la religión, con las creencias, con la espiritualidad. Pero no era así, porque al final en la nación de Israel el rey estaba designado por Dios, por lo tanto era una especie de teocracia. La misión de ese rey no era como si gobernar, sino hacer que Dios gobernase al pueblo a través de él. Esa era la misión de ser rey de Israel. Por lo tanto, cuando un rey sí era fiel a los principios de Dios, la nación prosperaba. Como nos explicaba Jorge de Saúl la semana pasada, y Moy también cuando lo de los menosprecios hacia David, vemos que, por ejemplo, cuando Saúl se desvió su corazón y la presencia del Señor lo abandonó por completo, Israel empezó a ser menos próspera, empezó a perder batallas con los filisteos, porque Saúl ya no estaba pensando en que Dios lo había puesto ahí, sino que había separado su corazón de él. Y David no solo fue fiel a los principios de Dios, sino que la Biblia lo menciona como el mejor rey sobre la nación de Israel, culminando su reinado con el reinado de su hijo Salomón, que bueno, veremos en 2 semanas que también tuvo sus más y sus menos, bueno, que David no fue un santo, que Salomón mucho menos y que en la transición de la unción hubieron cosas que igual se podían haber hecho mejor, pero en sí, Salomón, cuando llega a ser rey, era tan temeroso de Dios como su padre David. Y la Biblia dice que David, pese a sus errores, pecados, que ya que conocemos y que veremos más adelante,
está considerado como el mejor rey de la nación de Israel. Incluso el hijo de David, Salomón, llevó a Israel a su máximo esplendor en todas las facetas, en la económica, en la espiritual, en el ámbito de guerra. Bueno, de hecho, el éxito de Salomón de su ámbito de guerra fue la paz, que él no inició guerras como su padre David, algunas sí que tuvo. Entonces, como me estoy esforzando mucho por hablar lento y pronunciar bien, vamos a hacer una recapitulación hasta ahora. Hemos visto la cronología del nacimiento y el reinado de David, ¿correcto? Decid que sí, seguimos, gracias Isra. Hemos visto también que ese proceso preparó al rey David para gobernar Israel por la unción que Dios había puesto sobre él. Y hemos visto que la misión del rey de la nación de Israel era hacer que Dios gobernase al pueblo mediante de él, que no era una figura para él, sino para gobernar al pueblo, que Dios gobernara al pueblo mediante la figura del rey. Entonces, como veo la intriga en cada una de vuestras caras, y os estáis preguntando qué hizo este hombre para ser tan bueno, ¿verdad que os lo estáis preguntando? Por lo menos 2 se lo han preguntado. Entonces, el reinado de David es muy extenso, se nos marcan muchos detalles. Lo que he hecho ha sido resumir en 3 grandes aspectos que involucran todos los demás detalles cuáles fueron las virtudes más destacables del reinado de David. Y aquí, para explicar el primero, voy a necesitar vuestra atención, porque uno de los mayores logros del reinado de David fue la reunificación del reino. ¿Por qué reunificación del reino? Si os acordáis, en la cronología hemos visto que primero gobernó sobre Judá y después sobre toda la nación de Israel. En ese proceso, entre que David fue ungido y llegó a rey, hemos visto también que Saúl lo persiguió y lo quería matar. Entonces, hay un momento en el que Saúl muere en batalla. Y cuando Saúl muere en batalla, ahí hay una sucesión de tronos, que son momentos en los que los reinados eran momentos peligrosos, porque ahí la gente, pues bueno, si habéis estudiado la historia española, se daban de leche por a ver quién colocó de rey por intereses. Entonces, cuando muere Saúl, sobre Israel comienza a gobernar su hijo, Isboset, y en ese momento David le pregunta a Dios, porque David estaba en ese momento con los filisteos, porque estaba, digamos, fuera porque Saúl quería matarlo. Y entonces cuando pasa esto, David le pregunta a Dios, ¿debo volver a subir a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios le dice, sí, sube a Hebrón. Le dice, sí, sube, ¿a dónde voy? A Hebrón. Esa fue la conversación. Entonces, cuando vuelve David y sube a Judá, la casa de Judá, que era una de las 12 tribus, decide que David iba a ser rey sobre todo Judá. En cambio, en el resto de Israel estaba gobernando Saúl, el hijo de Isboset. ¿Estamos? Continuamos. Entonces, ahí es donde se genera la división del reino. Y de nuevo, David tenía claro que él no iba a llegar a ser rey mediante guerra. Por lo tanto, Judá estaba en el sur de Israel, él gobernaba, yo supongo que sería la zona más o menos, pues la Murcia de Israel en aquella época. Entonces, David gobernaba ahí y en el resto de Israel gobernaba el hijo de Saúl, Isboset. Entonces, estos son los 7 años y 6 meses que David gobernó sobre Judá y después fue nombrado rey sobre todo Israel. En 2 de Samuel 5 nos describe cómo llega a ser rey. Tras la muerte de Isboset, que David no lo mató, fue muerte del hijo de Saúl, dice 2 de Samuel 5. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, tú dirigías en todas sus campañas. Además, el Señor te dijo a ti, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los jefes de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuese rey sobre todo Israel. Y aquí lo especifica, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá desde Hebrón,
Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años más. Entonces hace la fotito que hemos visto. Y aunque este hecho de que David fuese nombrado rey sobre todo Israel nos puede parecer medianamente normal, porque dice, se ha muerto el rey, están todos de acuerdo, ha habido consenso, han hablado entre ellos y han dicho, ¿quieres ser rey? Sí, un proceso que podríamos considerar bastante normal. Pero si leemos este capítulo, o el inicio de este capítulo, porque en sí son para todo lo extensa que es la historia de David, se le dedican pocos versículos al nombramiento como rey. Pero cuando lo leemos, en base a lo que ya hemos visto en predicaciones anteriores, del sacerdote Elí, de cuando el profeta Samuel, de cuando van y lo buscan, de cuando lo ungen, de las rencillas que tuvo con Saúl, que Saúl lo quiso matar, si lo miramos a la luz de toda la historia y todas las profecías, bueno, profecías no, digamos, todo lo que Dios había dicho acerca de David y lo que iba a decir, este momento es un momento importante. No es simplemente el nombramiento de un rey. Primero de todo, es la culminación de una promesa de Dios. Porque hacía 12, 15, 17 años, Dios le había dicho que tú ibas a ser rey sobre todo Israel. Y fue el profeta Samuel y cuando no lo tenía delante le dijo, tiene que haber otro porque ninguno de estos es, porque Dios sabía que al que quería era David. Entonces, esto es la culminación de esa promesa de Dios, que Dios se había encargado no solo de ungirlo, sino de prepararlo, de forjar un carácter y de que tuviese el corazón para que pudiese reinar a todo Israel. Pero no solo esto, sino que la muestra más evidente de que este nombramiento como rey es algo fuera de lo común, lo tenemos aquí, en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Dice, en el versículo 12, le está hablando Dios a David, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono de Israel a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya casa en honor a mi nombre, en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así, cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes, como haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí y quedará establecido para siempre. Entonces, vemos que esta promesa que Dios le está haciendo a David es un pacto profético. Este pacto profético es un pacto que tiene mucho significado en nuestra creencia. De hecho, hay gente que lo llama el pacto davídico. Si alguna vez escucháis el pacto davídico, esto es el pacto davídico. Y este pacto profético que Dios le está haciendo a David se culmina con la llegada de Jesús a la tierra. Esto es muy interesante. Entonces, este pacto se cierra con cuando viene Jesús, vence la muerte y el verdadero Salvador se sienta sobre el trono de David. Y ese es el eje de nuestra salvación. Entonces, la llegada de David al trono de Israel no es simplemente la llegada de un rey a un reinado. Está llena de un significado espiritual profundo. Porque a mí me encanta porque estaba leyendo y mirando y no sé cuántos, y entonces me voy para atrás, me leo cuando Samuel llama a Isaí, y cuando Dios le dice al profeta Samuel, quiero que vayas a ungir a David, le dice, vete a visitar a Isaí el de Belén. A Isaí el de Belén. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde nació David? En Belén. Y luego está la profecía de que de Belén, Efrata, de ti saldrá el que vendrá y se sentará en el trono del gobernador. Y luego, por supuesto, llega Jesús, que nace en Belén. Es como todo como, madre mía, cuánto detalle, Señor. Yo no sé, os veo tan emocionados como yo lo estaba, la verdad. Pero es muy interesante ver que ese nombramiento de rey no fue un simple nombramiento de rey, sino que era algo con mucho más significado, incluso que lo que la gente, incluso que el propio David podría imaginarse. Es decir, Dios ya tenía un plan establecido y esa era parte de la culminación que años después, al verlo a la luz de toda la historia que conocemos, podemos entender que ese momento fue importante. La reunificación del reino, el nombramiento de David como rey sobre todo Israel. Por supuesto, David fue un rey temeroso de Dios y devolvió el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, que fue la capital de Israel.
Porque David entendía que si Israel era un reino, la capital era Jerusalén, la presencia de Dios tenía que gobernar desde el centro de ese reino. Y fue muy intencional en ir, coger el arca de la presencia de Dios y volver a ponerla, ponerla donde tenía que estar porque nunca había estado en Jerusalén. Esto, reunificación del reino. Segundo gran éxito que podemos conocer como el reinado de David, es la conquista de Jerusalén y la conquista de casi todo el territorio filisteo. Y es muy interesante porque en 2 de Samuel 5 dice, cuando lo nombran rey, lo primero que hace es, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían ahí, que Jerusalén no era de Israel, estaba sobre el gobierno de los jebuseos, de otra tribu. Bueno, no era tribu, era otro pueblo. Pensando los jebuseos que David no podría entrar a la ciudad, le dijeron, aquí no entrarás porque nos bastan para venceros con los ciegos y con los cojos, le dijeron a David. Y David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce ahora como la ciudad de David. Ole, ¿sabes? Con los ciegos y los cojos, hijo de David. Pues vas a ver tú lo guay que es mi Dios. Y entró y conquistó toda Jerusalén. Entonces, uno de sus grandes éxitos fue que fue un líder militar excepcional. Pero no solo era un líder militar, sino lo tenía todo, todas las cualidades buenas las tenía. Era inteligente, elaboraba estrategias, se anticipaba a lo que podían pensar los otros pueblos. Como líder militar se había curtido en muchas batallas antes de llegar a ser rey, por lo tanto, cuando llegó a ser rey, controlaba, sabía, entendía, tenía mucha seguridad. Y aunque todas las cualidades de David eran excepcionales, y la Biblia nos pinta un rey chachi piruleta, un rey ideal para gobernar en Israel, David me encanta porque aún en las batallas sobre sus victorias, David entendía que él no era bueno por sus cualidades. Él era bueno porque él era ungido. Y he recopilado algunos versículos de antes de salir a las batallas. 1 Samuel 23, y consultó al Señor, ¿debo ir contra los filisteos? Ve, respondió al Señor, libera a Keilah. 1 Samuel 30, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. 2 de Samuel 2:1, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, respondió el Señor. ¿A qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Aquí no era para pelear, era para que lo hiciesen rey sobre Judá. 2 de Samuel 5. Así que David consultó al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, te aseguro que los entregaré. Es decir, David no solo había más, pero como los tenía que buscar uno por uno, digo, con 4 o 5 yo creo que estamos, ¿no? Está bien. Entonces, no solo reunía todas las capacidades idóneas que cualquier persona podría necesitar para ser rey, sino que David entendía perfectamente de dónde venía su fuerza, de dónde venía su inteligencia, o como hemos cantado antes, de dónde venía su socorro. Y David sabía perfectamente cuál era la fuente y a dónde tenía que acudir constantemente. Y esto era algo esencial para ser rey sobre la nación de Israel. Lo único no bueno que tuvo de ser tan buen líder militar fue que el propio Dios le dijo que no le podía construir el templo, el hogar, para que habitase la presencia de Dios, porque sus manos estaban manchadas de sangre, y esto es un legado que David le dejó a su hijo Salomón para que lo hiciera él. Es lo único no bueno de ser tan buen líder militar. Pero, ¿por qué Jerusalén como capital y no otro territorio? Porque además ni siquiera estaba dentro de la frontera de Israel, tuvieron que ir a conquistar Jerusalén. Y esto es interesante porque Saúl fue nombrado rey y él gobernó desde la ciudad, creo que se llamaba Gabá, no, Gabá con B, no Gabá en Castelldefels. Sí, es gracioso. Pero Saúl gobernó desde su ciudad y no hubo más problema. Pero David entendía que él, siendo de la tribu de Judá, y siendo Judá de las tribus más pequeñas y estando en el sur, era muy fácil que entre unas tribus y otras surgiesen envidias, rencores, ¿por qué gobierna desde allí? ¿Tiene preferencia para aquellos? Entonces David rápidamente pensó, ¿qué necesita Israel? Y me encanta porque ¿qué necesita? Jerusalén, que
Si indagáis un poco, tenía valles, se veía llegar a los enemigos, el único punto débil estaba en la parte de atrás, construyeron una muralla, hicieron el templo, como que era una ciudad bastante estratégica. Y David pensó, ¿necesitamos Jerusalén? Pues vamos, con el nombre del Señor y la conquistamos. Y me encanta porque su manera de llegar al trono es esa, voy a ser rey, ¿qué necesitamos? Dirección. Pregunto, Dios, ¿puedo? Te voy a dar la victoria. Subo y conquisto. Y por eso David estableció la capital del reino en Jerusalén. Y por eso Jerusalén se conoce también como sobrenombre con la ciudad de David. Entonces, David reunificó todo el reino, un máquina, militarmente era maravilloso, valiente, con discernimiento. ¿Y cuál es el tercer gran éxito del reinado de David? No sé si es la palabra más correcta, lo he definido como legado teológico, legado espiritual, de alabanza. Religioso no, pero no sé si es la palabra que más se acerca, pero la Biblia no solo nos deja la historia de David como un ejemplo de la fidelidad de Dios hacia David y cómo David respondió en fidelidad a Dios. Tenemos su historia, pero aparte de eso, David nos dejó escritos un montón de salmos nacidos de su devoción por la alabanza a Dios. Y en los salmos, si lo podéis leer también, pues ya tenéis 3 libros acumulados para iros leyendo, primera, segunda de Samuel, los salmos, y cuando acabéis empezamos otro devocional. En los salmos podemos ver pasión e integridad por servir a Dios, podemos ver auténtico convencimiento de pecado, podemos ver arrepentimiento genuino. De hecho, hay una historia que nos describe segunda de Samuel 6 y que luego está mejor detallada en Crónicas, que es cuando David trae el arca de la presencia a Jerusalén. Él lo prepara todo, es decir, él coordina directores de alabanza, pone los instrumentos, cómo tiene que ir la gente, cómo tienen que desfilar con el arca, cómo se tienen que colocar alrededor, cómo tenía que ser todo. Es decir, lo pensó. Y a mí me alucina que en ese momento de la historia fuese capaz de organizar semejante coro de alabanza porque venía la presencia de Dios y dice que delante de ese arca venía David danzando como loco, sudando más que yo cuando toco la guitarra. Venía desencajado. De hecho, su propia mujer se enfada con él porque lo consideró como impropio de un rey que baile de esa manera. Y David entiende que ¿cómo me vas a decir que no baile de esta manera delante de la presencia de mi mismo Dios? Es decir, me fascina el entendimiento y la pasión por la alabanza, por exaltar la grandeza de Dios que tenía David. Y todo esto es el legado que él nos deja, no solo a través de su historia, sino con los salmos. También he recogido varios trocitos de salmos que escribió David, donde hay uno que nos demuestra profunda, sincera y comprensión de su conocimiento de pecado. Dice, conozco mis transgresiones, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Hay salmos que nos reflejan la maravillosa naturaleza de Dios. ¿A dónde podré ir yo a esconderme si donde quiera que vayas, ahí estás tú? Hay salmos que son prácticamente un lema de vida. Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, que desde pequeñito nos lo enseñan, ¿verdad? Hay salmos que reflejan la necesidad de que nuestra intensidad de la relación con Dios vaya a más. Mi alma tiene sed de ti y mi espíritu te anhela. Si podéis leer los salmos, que podéis perfectamente, os animo a que os pauséis y veáis la profundidad de las palabras que están ahí escritas. Y me gusta mucho que todo esto, que son conocidos como los éxitos del reinado de David, ahora que estoy acabando la predicación he aprendido a decirlo, el reinado de David, todo esto nace del mismo sitio, que era de un profundo conocimiento y cercanía con Dios. Y esta comprensión y este conocimiento de Dios creo que es un tema que tratamos mucho en las iglesias, es muy tópico. Y nuestra relación con Dios, y nuestra relación con Dios, y nuestra relación con Dios lo tenemos como muy asimilado, muy integrado. Pero estaba pensando
Y cuando os lanzo una pregunta, me la lanzo a mí también, y he estado reflexionando mucho acerca de esto esta semana. ¿No creéis que si viviéramos nuestra relación personal con el mismo nivel de intensidad que vivió David, la suya con Dios, nuestras iglesias hoy en día serían muy diferentes? La nuestra incluida, ¿eh? Es decir, me incluyo, nos incluyo. ¿No pensáis que si tuviéramos la revelación y la necesidad de Dios que tuvo David constantemente, la realidad espiritual de nuestra ciudad y de nuestro país podría ser muy diferente? No pretendo excluir los pecados de David, no pretendo excluir los errores, los tuvo gravísimos, horribles, pero David constantemente tenía una necesidad de volver a acercarse a Dios. Es que David pecaba y entendía, es que ¿de dónde viene mi socorro? Y me gustaría enlazar este tercer punto con la conclusión, ya para ir acabando. Jonah, esta es la seña. Y me preguntaba a mí, y os lo pregunto a vosotros, ¿conozco lo suficiente a Dios? A veces la respuesta puede ser dura, pero yo me lo pregunto. En mi manera de actuar muchas veces digo, ¿conozco lo suficiente lo que agrada al corazón de Dios? Porque muchas veces no lo hago. ¿Me incomoda esforzarme por lo que Dios me pide? Y os lo pregunto a vosotros también, me podéis mirar lo que queráis. Pero, ¿te incomoda esforzarte por lo que Dios te pide que hagas? Escuché un pastor que escucho cada domingo sus predicaciones y decía, para darte cuenta de cuánto amas tu pecado, solo tienes que darte cuenta o calcular cuánto tiempo le dedicas a tu pecado. Démosle la vuelta a la frase, vamos a ser un poquito más alegres. Para darte cuenta de cuánto amas a Dios, solo necesitas darte cuenta o calcular cuánto tiempo le dedicas a Dios. Y me gustaría ser específico porque muchas veces pensamos que nuestra relación con Dios es amanecer y dedicarnos 28 horas seguidas a estudiar la Biblia y a orar y a meditar y todo eso. Y leer la Biblia es necesario, pero no es la única parte de tu relación con Dios. De hecho, puede ser en tiempo una de las más pequeñas. No digo que no sea importante, pero digo que en tiempo es raro que un día le dediquen más de media hora a leer la Biblia. Ojalá que sí, lo hagáis todos y brilléis en vuestro aura. Pero creo que es raro dedicarle más de media hora a leer la Biblia. Te quedan 23 horas y media al día para desarrollar tu relación con Dios. Puedes perfectamente levantarte cada día, leer 20 minutos la Biblia, cerrarla, irte, que se quede en el mismo sitio y volver. Al día siguiente, volver a abrirla, ni acordarte por qué capítulo ibas y seguir leyendo. A mí me ha pasado. Y tu relación con Dios se queda igual. ¿Cuántos de los pensamientos que pasan por nuestra cabeza a lo largo del día van dirigidos a agradar a Dios? Esto es ahí ya, porque puedes estar trabajando y estar pensando en algo que no te conviene o en la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente de la que pasa por delante de ti sabe que eres cristiano? A mí esta pregunta me ha pesado durante años, porque en la cafetería mucha gente venía y hasta hace poco más de año y algo, la gente no sabía ni que yo era cristiano. Me pesaba y ahora no tengo ningún problema. El otro día un cliente vino que tenía un tumor en el cerebro. Digo, tío, yo voy a orar por ti y que sepas que no me voy a olvidar. Y lo veo y le pregunto. Y el otro día vino, me dio un abrazo, me ha dado el alta. Desde joven, desde pastor, David dedicó horas y horas y horas y horas y horas sin iPad, sin Biblia, sin Google, sin YouVersion con el versículo del día, a la presencia de Dios. Era su obsesión, la presencia de Dios. Y no ves a un tío raro juzgando a una sociedad. Ves a un rey amando a una nación.
¿Qué necesita este mundo? Más influencers que hablen súper fuerte de sus convicciones súper guays, que no tengo nada en contra con eso, pero no creo que sea lo que el mundo necesita. El mundo necesita una revelación que nos transforme radicalmente, y esa revelación tú y yo la tenemos. Somos parte de esa revelación. No sé si vosotros también, pero a mí siempre me han hablado desde pequeño, en los años 80, los años 90, vino un avivamiento a España, mucha gente se convirtió. Yo en parte soy fruto de ese avivamiento porque mis padres se convirtieron en esos años, y a mí me gustaría verlo. A mí me gustaría verlo yo. Me gustaría experimentarlo. Y no creo que sea algo que no podamos ver. Entonces os voy a pedir que cerremos los ojos. Os he dicho que como somos pocos, la reflexión hoy sería íntima. Y que podamos hacerle estas preguntas a Dios. Primero a ti, Señor, ¿de verdad conozco lo suficiente a Dios? Señor, ¿qué me queda de conocer por ti? Revélamelo. ¿En qué me estás pidiendo que te ceda el control? Que yo controle menos y que tú controles más. Señor, te amo tanto como para anteponer tus intereses a los míos. Para cuando me pidas que vaya a un lugar ir. Para cuando me pidas que haga una ofrenda hacerla. Para que me pidas no acercarme a esta persona y no acercarme. O para que me pidas amar a esta persona y la ame. Amo, entiendo y conozco, Señor, tus principios como para que sean los míos.